El tema es un cosmos espiritual. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos fortalezca y nos dirija, para que nos seamos encaminados y que el Señor pues quite todo pensamiento corrompido o mal formado en nuestros corazones y nuestras mentes y seamos reformados bajo la palabra de verdad. Así que vamos a pedirle al Señor en oración para que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de buscarte, amarte, añorarte y bendecirte. Queremos hoy que tú nos bendigas y nos socorres, que tú nos des fuerzas, nos des aliento y nos proveas de la verdad y nos indiques el camino de justicia. Ayúdanos, por favor, para que sea llevado tu pensamiento altivo a la cautividad de Cristo. Ayúdanos, fórmanos y socórrenos. Sea a ti la gloria, la honra, el honor, poder y la alabanza. Declaremos que no nos hicimos a nosotros mismos, sino que tú nos has hecho. Y que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad en Cristo Jesús. Te agradecemos, amado Padre y Pastor. Te entregamos este tiempo. A ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a iniciar. Tenemos el tema de hoy, que es un cosmos espiritual. Aunque la palabra cosmos puede sonar un poco, para algunos, extravagante, realmente considero que puede ser una palabra más indicada para mencionar este tema. Regularmente no me gusta usar palabras así por muchas razones, pero basado en lo que estoy investigando o meditando, pues creo que es la palabra más conveniente. Yo sé que esta palabra cosmos se utiliza en diferentes ámbitos, ya sea en filosofías o en cuestiones de televisión o series animadas, etcétera. Pero vamos a explicar por qué la palabra cosmos, por qué es el uso de la palabra cosmos y por lo tanto lo que involucra lo espiritual. También vamos a tomar una base en Hebreos, en la Biblia claramente, tanto en la Biblia con conceptos también de diccionario y en el griego, para poder comprender a qué me quiero dar a entender o qué vamos a dar a entender con la palabra cosmos. Entonces veamos el pasaje de Hebreos, que dice de la siguiente manera: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la cita que estoy usando de base para poder hablar del tema del día de hoy. Claramente esta palabra utiliza esa palabra que se llama universo, que realmente la palabra aquí es la palabra aion. Pero lo que me interesa mencionar es esto: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces nosotros tenemos el concepto que hay un universo o que hay un mundo, y que este mundo o universo es un mundo material, es decir, que nosotros vivimos y experimentamos, tocamos, es decir, nuestra mano toca un mueble y entonces estamos experimentando el sistema del mundo, lo que muchos llaman como materia o energía. Pero hay un mundo o hay un universo que es invisible, que es el que no se ve, que realmente todo lo que vemos es de aquello que se creó de lo que no se ve. Y uno de los ejemplos claros que la Biblia menciona en el libro tanto de Hebreos también como en otros pasajes de la Biblia con Moisés, es de que Dios le muestra a Moisés un tabernáculo que está en los cielos, donde se presenta el sacerdocio y un sacrificio. Y le dice: ve y toma lo que vistes y tráelo aquí en esta representación. Y por lo tanto viene Moisés y crea un tabernáculo y crean todas las situaciones basado en el modelo que vio en los cielos. Es decir, él vio algo espiritual y lo trajo y lo manifestó físicamente. Lo que quiero transmitir con esto y lo que quiero incentivar o mostrar es de que nosotros estamos muy acostumbrados al plano físico, pero realmente hay un mundo o un universo o un sistema espiritual que no vemos, que no conocemos, y que al no conocerlo, no experimentarlo, no vivirlo, etc., estamos teniendo problemas en nuestro crecimiento espiritual, inclusive al entender doctrinas y bases que Dios nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando en un plano espiritual, pero nosotros lo estamos viendo en todo un sistema físico. Por eso dice la Biblia que el carnal no puede entender las cosas que son del espíritu, porque el carnal lo quiere agarrar todo en el sistema natural, y no se puede, porque son sistemas, o ecosistemas, o un mundos o universos que no son iguales, tienen su forma, pero que es primordial o que es primario el sistema o el mundo o el universo espiritual al físico. ¿Por qué? Porque nació
todo lo que vemos nació de algo espiritual, de algo que no se ve. Quiero aclarar de que algunas personas cuando hablan de aquello que no se ve, no lo cimentan en el término de un espíritu, sino que lo consideran desde un punto de vista de que Dios imaginó en su mente y que basado en lo que imaginó, creó los cielos y la tierra. Pero eso cae en lo que estoy tratando de aclarar, de que por no entender de que hay una manifestación espiritual, por lo tanto la gente busca otros conceptos para decir que eso no es así. Y de que es por la mente y no necesariamente porque hay un espíritu. Entonces Dios primero creó muchas cosas a nivel espiritual y luego de eso manifestó lo que es físico, lo que nosotros vemos como algo material, pero para eso tuvo que primero haber una manifestación espiritual. Y eso es lo que quiero aclarar realmente con el tema de cosmos espiritual, de que primeramente hay muchas cosas que son espirituales que desconocemos, que si nosotros conocemos que hay cosas espirituales, comenzando que hay un Padre de espíritus, que Dios es espíritu, que nosotros somos espíritu y un montón de esas manifestaciones, vamos a poder aplicar estos principios espirituales que también van a repercutir en nuestra manera de vida material o física. Y por esa razón es el hecho del tema del día de hoy, dar a conocer de que hay un cosmos espiritual. Regularmente las personas utilizan la palabra mundo, mundo espiritual o mundo de los espíritus, etcétera, para explicar acerca que hay algo espiritual allá y que nosotros estamos viviendo en esa manifestación espiritual. Pero yo consideré que la palabra mundo tal vez se podía quedar corto a la hora de expresar el concepto de lo que es el espiritual o el sistema espiritual, por lo cual tampoco utilicé la palabra universo, porque me pareció pues que no daba también el alcance que debería darse para la aplicación. Pero en la palabra, en el griego, en el original, se utiliza la palabra cosmos, y la palabra cosmos se puede usar tanto para universo como también para mundo. Y por lo cual el cosmos o la palabra cosmos no solo implica como que un sistema mundo, un círculo o una esfera, o lo que nosotros conocemos como universo, sino también implica una manifestación de un orden. Por eso vamos a ver acá en la etimología, es decir, de dónde sale la palabra cosmos. Y dice que la palabra cosmos procede del latín cosmos, que significa universo. Y del término griego cosmos, que significa orden, la totalidad u ornamento, siendo la antítesis del caos. ¿Qué significa? Desorden. También vuelvo a repetir, la palabra, por lo menos en el griego, en la Biblia, aparecen 3 palabras que se utilizan para mundo. Está la palabra cosmos, que es regularmente, por ejemplo, cuando dice Dios, id y predicar el evangelio a todo el mundo, usa la palabra cosmos. Está también la palabra aion, que también se utiliza para definir mundo o siglo. Y también hay una última palabra que es oikoumene, que también es otra palabra que se utiliza para mundo, pero este mundo también se aplica para un sistema del conocimiento romano, del Imperio Romano. Entonces, cuando se utiliza esa palabra de mundo, está hablando no solo del sistema mundo, sino que un sistema que aplica ciertas formas de vida que aplicaban los romanos. Eso implicaba un sistema pagano, un sistema de imperio, etcétera. Por esa razón esos 3 se utilizan en la Biblia. Claramente a veces nosotros vemos que en la Biblia tal vez solo dice mundo, pero no identificamos que es aion, que es cosmos o que es oikoumene. Entonces esta parte, si vemos el cosmos, aplica tanto universo, inclusive en general la palabra cosmos cuando la vemos implica tanto mundo como la palabra universo. Implica prácticamente esos sistemas que nosotros estamos hablando. Por eso consideré que tal vez sería la palabra más adecuada para poder mencionar acerca de lo que... O sea, no solo hablarlo como un mundo espiritual o como un universo espiritual, sino como un cosmos en el sentido que puede abarcar mundo y universo en una cuestión global o totalitaria. Pero también en el sentido de que hay un orden específico y hay ciertas manifestaciones de las cuales creo que vamos a mencionar el día de hoy. También quiero apoyarme en el diccionario Thayer, que es un diccionario de definición. La palabra cosmos es la 2889 y dice de la siguiente manera, el punto 1, dice que es un acuerdo o constitución, orden, gobierno adecuado y armonioso. 2, ornamento, decoración, adorno, es decir, la disposición de las estrellas, las huestes celestiales.
como ornamento de los cielos. Primera de Pedro 3:3, es la cita que ha diccionado Dyer. 3, el mundo, el universo. Aquí está lo que mencionaba de que se puede definir como los dos. 4, el círculo de la tierra, la tierra. 5, los habitantes de la tierra, los hombres, la familia humana. 6, la multitud impía, toda la masa de hombres alineados de Dios y por lo tanto hostiles a la causa de Cristo. Es decir, que no solo abarca un sistema puro, como por ejemplo un reino de los cielos, reino de luz, sino también el reino de las tinieblas. Todo eso abarca entre el sistema cosmos o esos rangos. Y el punto 7 dice asuntos mundiales, el conjunto de cosas terrenales. 9, todo el círculo de los bienes terrenales, dotaciones, riquezas, ventajas, placeres, etcétera, que aunque huecos, frágiles y fugaces, despiertan el deseo, seducen a Dios y son obstáculos a las causas de Cristo. 8, cualquier colección agregada o general de detalles de cualquier tipo. Punto A del 8, los gentiles en contraste con los judíos, Romanos 11:12. 8b, solo de creyentes, y aquí menciona pues unas citas que agrega el diccionario Dyer. Entonces, esto prácticamente es parte de lo que menciono. Si vemos la palabra cosmos, realmente abarca un sinfín de conceptos y de ideas para poder entender realmente lo que conocemos como, o algunos conocerían como el mundo espiritual, o como lo que es el espíritu, un reino espiritual. Entonces, pero en este caso vemos que hay muchas cosas. Si nosotros logramos entender de que que está este cosmos espiritual, o este mundo espiritual, o este sistema espiritual, vamos a comenzar a ver o percibir las cosas de diferente manera. En nuestra aplicación en las cosas que nosotros hacemos, también asimismo como a la hora de entender la palabra, a la hora de entender lo que Jesús nos quiere dar a entender con las cosas. Inclusive Jesús explica las cosas espirituales tomando las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque tienen una misma alianza o relación, como lo menciona el libro de Hebreos. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por esa razón, cuando hemos hablado de la parábola del sembrador en los días sábados o el día de ayer, hablamos de que Jesús tomó la doctrina de lo que corresponde a lo espiritual y enseñó con la doctrina que ellos manejaban terrenalmente, que era la siembra y la cosecha. Entonces él agarra lo espiritual y lo manifiesta con lo terrenal. ¿Por qué? Porque lo que es fue hecho de lo que no se ve. Entonces nosotros ya con un entendimiento terrenal podemos entender las cosas del espíritu. Pero las cosas del espíritu siempre han estado. Lo que pasa es que nosotros, inclusive a veces en el profesionalismo, como lo que es la psicología no concibe el hecho que hay un espíritu. Para la psicología, hasta donde mi conocimiento llega, ellos tampoco inclusive entienden que hay un alma, sino que solo hay una psique, que es la mente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a la hora de no entender y pensar que solo tenemos tal vez un alma, un sentimiento, unas emociones, y que en algunos otros casos las personas dicen que nosotros somos un concepto químico, que nuestras emociones y demás se producen por manifestaciones químicas, según ellos. Entonces la persona a veces queda muy limitada y por lo tanto cuando quiere leer la Biblia, quiere aplicar conceptos y demás, no lo va a entender y no lo puede aplicar o puede decir que esto es ilógico. Pero ya cuando entramos en Cristo Jesús entendemos de que hay un mundo espiritual o hay un cosmos espiritual o un universo espiritual o un reino espiritual del cual tenemos que aprender a vivir en él. Y es prácticamente lo que Jesús nos enseña constantemente en la palabra. Por eso vemos palabras como que tenemos un espíritu, alma y cuerpo en 1 Tesalonicenses 5:23 y algunas otras cosas que vamos a ver, no a detalle, pero sí vamos a dar la idea para que nosotros comprendamos que hay una multitud de situaciones espirituales que debemos aprender y que podemos agarrar una base de alguna manera, un principio de lo que vemos, porque todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve, es decir, de lo espiritual. Y por esas relaciones que vamos a hablar ciertos términos para aclarar esta situación de que hay muchas cosas espirituales que realmente necesitamos aprender. Si no aprendemos esas cosas espirituales, lastimosamente los principios de la palabra tampoco vamos a poder aplicarlos bien. Y vamos a ver aquí el Colosenses 1:15 al 16. Y dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible. Cuando hace referencia a Él, está hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces vemos aquí algo importante. Dice que
Él, ¿quién? Jesús. ¿Jesús cómo? Jesús como una persona corporal. Si es corporal, significa que es física o material, ¿sí? Es la imagen del Dios invisible. Cuando hablamos de invisible, ¿por qué es invisible? Porque no lo vemos. ¿Y eso en qué implica? Espíritu. Muy bien, ahora vemos el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Cuando habla de cielos, habla de un plural, no habla de el cielo, sino los cielos, y lo que hay en la tierra, visibles, físicas e invisibles, espirituales. Y por eso menciona, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que implica aquí con tronos, dominios, principados y potestades, lo habla en un sentido espiritual. Por eso la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Entonces la Biblia nos quiere aclarar constantemente que hay algo espiritual, que estamos rodeados de ello. No significa que, porque, bueno, he visto personas que hablan, o un título de YouTube que dice, entrando al mundo espiritual, como que hubiera una puerta. Realmente nosotros estamos, es decir, ambos universos o ambos cosmos, en el sentido de cosmos, tierra más cosmos, espíritu, están prácticamente los dos al mismo tiempo coexistiendo. Pero nosotros claramente, por solo conocer lo que corresponde a materia o a situaciones físicas o corporales, pensamos que no estamos interactuando con cosas espirituales. Pero realmente sí lo estamos haciendo, pero no nos damos cuenta. Estamos siendo influenciados por cosas espirituales, pero no nos damos cuenta. Inclusive percibimos, actuamos, olemos o saboreamos cosas espirituales, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es algo invisible, algo que no percibimos necesariamente con nuestros sentidos como nosotros quisiéramos. Y ahí es donde entra el conflicto del hombre, porque el hombre está muy acostumbrado a las cosas que son físicas, que se tocan. Por eso, claramente en el libro de Hebreos, cuando se hace mención acerca de la fe, y cuando dice que el universo fue constituido o fue creado de lo que no se veía, o inclusive en otros pasajes, creo que en la Biblia textual dice que fue restaurado, hace referencia a la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe en Dios es entender que hay un Dios que es espiritual, que no estamos viendo necesariamente físicamente, pero Él es espíritu y creemos que Él existe y Él está por la interacción, por las vivencias, y conforme a lo que vamos experimentando y viviendo y aprendiendo en la palabra, nos damos cuenta que lo espiritual es mucho más real que lo que nosotros estamos viviendo como lo físico. Ahora vamos a ver aquí una parte en 1 Corintios 2:12 al 14, dice de la siguiente manera: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Si nos damos cuenta aquí, ya comienza a hablar otra vez de que hay un espíritu. El espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Algunas personas mencionan lo que corresponde a espíritu con el sentido de un conocimiento, pero realmente no estamos hablando de un conocimiento del todo. Yo les menciono esto porque a veces en los diccionarios, cuando se habla de espíritu, se hace referencia a que un espíritu es un conocimiento. Por ejemplo, el espíritu de la ley, en el sentido de cuando hablan de cuestiones de leyes o legales. Entonces, realmente cuando hablamos de espíritu no estamos hablando de un conocimiento en términos de la palabra de Dios, aunque un espíritu sí puede trasladar un conocimiento, pero un espíritu no es un conocimiento en sí, sino que dice aquí el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ok, entonces vemos aquí algo bien importante que resalté, y es la palabra que dice en el versículo 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual, en el sentido de que no podemos venir y agarrar un telescopio para ver un ángel, porque el telescopio es una manifestación física y el ángel es una manifestación espiritual. Entonces por eso menciona en el versículo 14
de que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Entonces no pensemos agarrar un telescopio para poder ver un ángel en los cielos. ¿Por qué? Porque el telescopio es un sistema espiritual, es una manifestación de este cosmos terrenal, y el ángel es un sistema o está en un cosmos espiritual, o una manifestación de un reino espiritual. Claramente el espíritu o el ángel se podía hacer visible, pero no lo va a hacer. Entonces lo que quiere entender la palabra es de que los principios, las manifestaciones y las doctrinas del espíritu se tienen que aplicar en cosas espirituales, y que las manifestaciones o el sentido material o físico se tienen que aplicar en sentidos físicos. Y creo que uno de los mayores ejemplos es acerca en 1 Corintios capítulo 14, porque en 1 Corintios capítulo 14 el apóstol Pablo hace referencia a lo que aplica en lo espiritual y a lo que aplica en lo material, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque él dice que si yo hablar en lenguas y yo no entiendo, no puedo dar el amén, y mi alma queda sin edificación, pero mi espíritu es edificado. Entonces el apóstol Pablo dice, si yo vengo y yo oro en el espíritu, mi espíritu es edificado, pero mi alma queda sin entendimiento. Pero si yo oro con entendimiento, mi alma es edificada. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, oraré con el espíritu, ojo acá, no oraré en el espíritu, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces el apóstol Pablo prácticamente está diciendo esto: voy a orar en un sistema espiritual, pero también voy a orar en un sistema terrenal. En el sistema terrenal no hablo que es carnal, sino hablo de que como nosotros como hombres, como materia, sacamos palabras, tenemos un entendimiento formado en el alma, y por lo tanto las cosas se deben aplicar como se deben. El punto está de que las personas a veces cuando ven la doctrina, esto que habla el apóstol Pablo, ellos no lo toman en cuenta porque consideran de que sí tenemos un espíritu, pero que realmente solo tenemos que enfocar el área del alma. Entonces cuando nosotros aplicamos cosas, solo lo queremos aplicar en el lado del alma, en el lado del entendimiento, que por lo regular he visto que a veces les estorba a muchos para poder aplicar las cosas que son del espíritu. Es decir, en este caso en particular, orar en lenguas o profetizar en lenguas, porque ellos quisieran meter este sistema de espíritu en el sistema carnal, en el sistema terrenal, en el sentido de que las personas dicen que el don de género de lenguas se aplica única y exclusivamente para los idiomas terrenales. Entonces, ¿ellos qué están pasando? Ellos quieren acomodar lo espiritual en lo terrenal, pero no necesariamente va a ser aplicable en ese sentido, sino que en este caso en particular, esto espiritual sí aplica para cosas espirituales, como el hablar diferentes géneros de lenguas, en lenguas aparentemente no entendibles terrenalmente humanas, pero también en el sistema terrenal de aplicación de los géneros de lenguas que la Biblia menciona. Entonces ellos, las doctrinas, para poder ellos aplicar que sí es así solo con idiomas terrenales, ellos fuerzan los textos utilizando, por ejemplo, la historia. Y particularmente me tocó ahí con una persona que me mencionaba de que la iglesia de Corinto, porque yo hablé acerca de que la iglesia de Corinto tenía un problema porque todos se ponían a hablar en lenguas, es decir, a hablar con su espíritu, orar a Dios en una manifestación. Pero la persona, cuando yo mencioné eso, que el problema de la iglesia era eso, que muchas personas se ponían a hablar en lenguas y a profetizar en lenguas en esa congregación, y por lo tanto el apóstol Pablo viene a darles la forma de cómo lo deberían aplicar, la manifestación del hablar en lenguas como el don de género de lenguas, o interpretación de género de lenguas, y interpretación de género de lenguas. Pero la persona dijo lo siguiente, porque la persona no cree en esta manifestación espiritual, o que no cree que esto espiritual se puede manifestar así, porque no lo entiende. Entonces él menciona de que no, que lo que sucedía era que la iglesia de Corinto estaba cerca de un puerto, y que por lo tanto, como había mucha gente con diferentes idiomas, entonces venían y se iban a meter a la iglesia de Corinto, y lo que hacían era ponerse a orar en sus idiomas natales. O sea, para mí particularmente eso no tiene sentido, porque él no está hablando de eso Pablo, por todo el contexto que está aplicando desde el inicio del 14, que no solo se da del 14, sino que se da desde el capítulo 12. Desde el 12 él habla de los asuntos espirituales, abarca el 13 y también el 14. Entonces, pero el 14 no es como que esté exclusivo a negar el 12,
sino que el 14 apoya el 12, que habla de los dones espirituales y por lo tanto las lenguas no entendibles humanamente. Y por lo tanto en el 14 habla y las diferentes manifestaciones entre lo que es una manifestación espiritual y una manifestación en edificación de entendimiento humano. Por esa razón es que ellos, al no entender esta parte de cómo funciona, cómo se manifiesta toda la situación espiritual, forzan las cosas para agarrar lo terrenal y hacer que esto terrenal quiera casar con lo espiritual. Pero por eso dice, agregando lo espiritual a lo espiritual, acomodándolo. Lo que es espiritual se manifiesta de esta manera, lo que es terrenal se manifiesta de esta otra manera. Y voy a poner otro ejemplo para aclarar esta parte de lo espiritual y lo terrenal. ¿Qué pasa? Nosotros como personas terrenales, si oímos algo, a veces lo queremos entender. Inclusive cuando alguien lee la Biblia, quiere venir y leer la Biblia y entenderla. Y está bien, o sea, no es como que voy a decir yo que eso no se puede hacer, sino que queremos oír o queremos entender, queremos oír y queremos leer lo que entendemos. Pero ahí sí nos estamos circunscribiendo, a veces nosotros nos estamos circunscribiendo a un aspecto tal vez natural terrenal, es decir, solo ellos están tomando el aspecto del alma o tal vez su aspecto físico de mente para enfocarse en la lectura de la palabra. Pero si nosotros ya miramos que hay un aspecto espiritual, como lo que sabemos de que cada palabra que nosotros hablamos es espíritu, también que todas las acciones que nosotros realizamos son espíritu, entonces vamos a darnos cuenta de que si yo vengo y escucho la audiobiblia, por así mencionarlo, y tal vez estoy durmiendo o tal vez voy en el carro y no le pongo el 100% de atención, esa palabra no es que se va a manifestar muerta, porque basado en lo que dice Pablo, lo que estoy oyendo, tal vez no lo entienda, pero como la palabra es espíritu, entonces mi espíritu va a estar recibiendo la administración espiritual de las palabras espirituales que estoy oyendo, aunque no lo estoy entendiendo. Entonces, ¿mi espíritu es edificado? Claro que sí, pero mi entendimiento queda nulo, pero sí estoy edificándome en lo espiritual. De igual manera, si yo leo la Biblia y personas, por ejemplo, dicen yo leo la Biblia y no la entiendo y por eso no la leo, entonces, ¿qué pasa? Ellos se están enfocando solo en el área natural, del entendimiento, etcétera. Pero si ellos entienden de que a la hora de leer la Biblia se manifiestan cosas espirituales, comenzando de que con el hecho de que solo yo agarre la Biblia para poder leerla, en ese momento estoy activando por así decirlo, una comunión con Dios. El Espíritu de Dios se manifiesta a través de la palabra y automáticamente ya entra un sistema de liberación. Por eso que la gente a veces nomás toca la Biblia y se pone a bostezar, se pone a llorar o alguna otra manifestación le puede pasar. Entonces son manifestaciones de liberación por el concepto espiritual. Apenas comienza a leer la primera línea, ya comenzó a bostezar. ¿Por qué? Porque la manifestación espiritual se está dando. Entonces, una persona, aunque lea la Biblia, hagamos de cuenta que puede leer todo un capítulo de la Biblia o 2 capítulos y no le entendió nada, pero su espíritu sí está siendo edificado, aunque su alma quede aparentemente sin fruto o sin edificación. Él puede leer la palabra de verdad y también se están manifestando cosas espirituales a su vida. ¿Por qué? Porque el sistema o el cosmos espiritual no se está dando cuenta cómo opera o cómo funciona, cómo se está ejerciendo, pero él sí sabe en todo el sistema de vida que ha tenido, de que él lee un libro de contabilidad, un libro, qué sé yo, de historia, tal vez un libro de ciencia ficción, y él pues entiende o forma emociones o ideas él en su vida. Cuando viene a la palabra de Dios, pues ya hay cosas que se ejercen. Claramente, si alguien agarra un libro de filosofía, de contabilidad o alguna otra área, también hay manifestaciones espirituales, pero él no se da cuenta. Pero cuando uno ya entiende eso y uno ya sabe a veces qué leer y qué no leer, o inclusive si uno se lee la Biblia, sabe que hay manifestaciones que se van a dar. Si uno conoce esos principios, esas manifestaciones espirituales, no necesariamente en el entendimiento, sino lo que ocurre espiritual mientras leo, es decir, mientras estoy haciendo una tarea aparentemente terrenal, de background, por así decirlo, o de trasfondo, están pasando cosas espirituales las cuales no veo, las cuales no sé, pero a veces se están manifestando físicamente. Entre una de ellas es el cansancio, el sueño, o inclusive la hiperactividad, o ciertas emociones y demás, que están sucediendo espiritualmente. Por esa razón y por esas causas a veces, en una de las cosas que yo he hecho, es de que a veces yo pongo la audiobiblia, que tal vez yo estoy trabajando, o tal vez yo estoy haciendo otra cosa, y tal vez no estoy aparentemente entendiendo absolutamente nada de lo que se están hablando,
pero sí sé que mi espíritu está recibiendo una edificación. Por esa razón, aunque no entienda, lo estoy escuchando. Y claramente no es como una prédica, pero sí estoy escuchando una palabra literal, la palabra de Dios. Y esto no solo lo experimenté de diferentes maneras o por los principios de la Biblia, etcétera, sino que a mí me pasaba que a veces yo estaba muy triste. Cuando comencé en el Evangelio estaba muy triste, decepcionado, pasaba cosas. Yo decía, bueno, aquí tengo la audiobiblia, la voy a oír aunque sea eso, porque ahorita no puedo leerla por X o Y motivo. Entonces me ponía la audiobiblia y a los 15 minutos, tal vez o media hora, yo ya me sentía alegre. Y tal vez ni le ponía atención a lo que estaban oyendo, solo también me ponía a pensar cosas o ver pajaritos por ahí. Pero a la hora de recibirlo decía, pero qué extraño, porque no le entendí nada, tal vez ni le puse atención y paré alegre, o sea, ¿qué está pasando? Entonces ya de ahí, a la hora de esa experiencia y después a ver lo que decía Pablo en 1 Corintios 14, me di cuenta de que me estaba ministrando o ejerciendo algo espiritual, a pesar de que mi entendimiento quedaba nulo, pero la edificación del espíritu o la fortaleza del espíritu se estaba ejerciendo. Por esa razón, a veces yo, después de entender eso, lo que dice aquí la palabra, ya ejecutaba tal vez un hablar en lenguas con una mayor disposición, porque decía, bueno, no importa, aunque mi entendimiento queda nulo, mi espíritu es edificado. Entonces no importa necesariamente que yo no entienda o no entienda lo que estoy hablando. Lo importante es que mi espíritu va a ser edificado y claramente eso pasaba. Entonces ya acomodaba lo espiritual a lo espiritual. Hay muchas personas que cuando hablan en lenguas, a fuerza quieren entender lo que están orando en lenguas, y si no lo hacen, no siguen orando en lenguas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no están acomodando lo espiritual a lo espiritual, no entienden que esa manera es la manera que debería hacerse. Que su hecho de querer oírlo a veces es pura curiosidad, o pura necedad, o pura cuestión de que no, porque la Biblia dice que hay que entender. Pero vuelvo a repetir, hay cosas que nosotros no vamos a entender, pero sí van a edificar a nuestra vida. Por eso menciona la palabra orar en el espíritu o cantar en el espíritu. Y hay muchas cosas que la Biblia habla acerca de lo que corresponde a espíritu. Y por eso voy ahorita a dar una serie de ejemplos con versículos. Tal vez no vamos a leer los versículos para no extenderlo. Tal vez lo vamos a atacar en otras reuniones. Pero lo que quiero entender es de que cuando hablo de cosmos o hablamos de mundo o universo, estamos hablando que hay un conjunto de sistemas, de un montón de manifestaciones, ecosistemas, dimensiones y un montón de cosas que se pueden hablar. Y por eso es el término cosmos, de que está ordenado. Es decir, no es que el mundo espiritual está así como que de cabeza, por así llamarlo, sino que tiene un orden y tiene ciertas manifestaciones y tiene ciertas situaciones, y que es lo que Dios nos intenta enseñar, y que todas esas repercusiones espirituales o todo lo que ocurre espiritualmente va a tener su efecto en lo visible o en lo material y terrenal. Por eso que Jesús, en el libro de Hebreos menciona de que lo que es fue hecho lo que no se ve. Y mucho de lo que nosotros vivimos es una manifestación o una situación que sucede a causa de lo espiritual. Si alguien de repente tiene un deseo sexual o algún deseo, por ejemplo, inclusive de comer o algo por el estilo, a veces puede ser una manifestación de gula, puede ser una manifestación de lujuria, que está impulsando ese espíritu a que alguien sea guiado a ejecutar esa comer o esa manifestación tal vez de fornicación o de ver pornografía. No solo de un anhelo del alma, por así llamarlo, sino que comenzó con un deseo en el espíritu, se implanta en el alma y se ejecuta en el cuerpo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con Jesús en el sentido de lo verdadero, porque en un pasaje dice que cuando Jesús, después de ser bautizado, dice que el Espíritu de Dios lo impulsó al desierto. Y dice que ayunó 40 días. ¿Qué pasó? El Espíritu de Dios puso el anhelo en Jesús para ayunar, más el impulso de que lo fuera a realizar en el desierto. Y eso provocó que pudiera destruir o que pudiera vencer a lo que corresponde a Satanás, diablo o el maligno después de los 40 días. Entonces vemos esa misma ejemplo, esa misma situación o ese mismo ejercicio que vemos en Jesús del impulso de un espíritu para un anhelo y la conclusión y ejecución de un acto. También ocurre en el sentido de las manifestaciones de tinieblas, cuando un espíritu de lujuria, de glotonería, de tal vez codicia, avaricia, hechicería, etcétera, nos está impulsando, guiando y nos está encaminando hacia una línea o hacia una manifestación de algo, y por lo tanto se va a replicar en algo físico, ¿verdad?
Por esa razón he estado tratando de hablar y manifestar esta situación de que hay un mundo espiritual, un universo, un cosmos, y etcétera. Hablo de cosmos porque es demasiado amplio. Hay cosas que por el momento no entendemos, que nuestra vista queda corta en ciertas cosas, pero conforme al avance nos vamos a dar cuenta de que hay mucho más de lo que podemos imaginar. Y por esa razón voy a dar estos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es Padre de espíritus en Hebreos 12:9. Si Él es Padre de espíritus, Él es espíritu y engendra hijos espirituales. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, por eso en teoría nosotros cuando decimos que somos nueva criatura en Cristo Jesús, nosotros nos vemos igual, por ejemplo, si fuéramos feitos, nos vemos igual de feitos físicamente. Si alguien es guapo, se ve igual de guapo físicamente, pero el espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, que estaba inmundo, contaminado, arraigado a pecados y con un hedor espiritual, Dios a través del nuevo nacimiento engendra a sus hijos espirituales, y estos hijos espirituales tienen una forma espiritual. Tienen la manifestación del Hijo de Dios, tienen una manifestación de luz, tienen una manifestación de un olor de aromas de, por ejemplo, incienso, mirra, etcétera, conforme la palabra lo enseña. Entonces, aunque un sistema físico material no se ve, la persona se ve normal, pero en lo que corresponde a lo espiritual, él tuvo un cambio. Él tuvo una manifestación totalmente diferente, pasar de muerte a vida. Claramente no lo van a ver las personas literalmente, físicamente. Inclusive yo hablando ayer con una persona, le hablaba de que a veces cuando uno ora, así como cuando Moisés oraba en su comunión con Dios, le brillaba el rostro tanto a Moisés que él tenía que ponerse un velo para no afectar a las personas cuando hablaba. A veces he visto que a personas le pasa que cuando entran en mucha comunión con Dios, de repente se les mira una luz en el rostro. Y que inclusive a veces a mí me pasaba hace años cuando yo, sábado y domingo prácticamente me pasaba orando y leyendo la Biblia, y cuando llegaba el día lunes a la empresa en zona 10 que estaba trabajando, de repente la gente me decía: ¿qué te pasó en la cara? Me decían: ¿te rasuraste? ¿Usaste un nuevo jabón? ¿O pasó algo? ¿Qué será? Ah, de plano te rasuraste, me decían, o te bañaste más seguido. Pero ellos no identificaban de que era por causa de la comunión que se estaba manifestando con Cristo Jesús. Eso se estaba reflejando en la luz del rostro. Entonces ellos no identificaban por lo mismo, ¿verdad? Y como no tenían claro conceptos de la palabra, no podían identificar eso. Y entonces yo me daba cuenta, a veces cuando miraba a gente en la iglesia, decía: bueno, esta persona se le mira algo en el rostro, ¿qué tendrá? Y después identifiqué de que era, bueno, por su comunión con Dios, se le refleja, pero como nosotros no tenemos bien la percepción, nos damos cuenta de que medio miramos, sí, de plano su comunión con Dios, por eso le brilla el rostro. O de repente esa persona como que se mira agradable, pero realmente es porque la gracia de Dios está en la persona. Pero uno dice: no, de plano me cae bien, etcétera. Pero a eso es lo que queremos dar a entender con el Padre de Espíritus. Dios nos engendra a través del sacrificio de Cristo y nos da un nuevo nacimiento. No nos vemos aparentemente iguales en el sentido físico, pero espiritualmente somos totalmente diferentes porque pasamos de muerte a vida. Pasamos de un hedor de la muerte a una comunión o aromas, como la palabra enseña, y también otras cosas que tal vez no nos daremos cuenta, sino que hasta que estemos con el Señor Jesucristo, allá en los cielos. Punto 2, espíritu humano. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que el Dios de paz os santifique en espíritu, en alma y cuerpo. Habla de tres cosas: la santificación del espíritu, la santificación del alma y la santificación del cuerpo. Si se ven, lo habla separado, no junto, que cada quien va a ser tratado diferente en las manifestaciones de ministraciones, etcétera, para poder ejecutar la santificación del espíritu. Ahí claramente ya nos está diciendo a nosotros que tenemos un espíritu humano, es decir, Dios nos ha dado un espíritu, que este espíritu que Dios nos dio tiene tres cosas particulares: tiene poder, amor y dominio propio, según lo que habla la Biblia en Timoteo. Con eso ya nos da una característica a nuestro espíritu, y que el espíritu es el que ayuda en una comunión con Dios. Por eso que a la hora de creer en Jesús, Dios lo que hace es traernos a novedad de vida, es decir, atraer al espíritu a un nacimiento para tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque espíritu habla con espíritu, y ahí pues por consecuencia manifestaciones físicas. Pero hay otras personas que por no creer en esto, hablan de que el espíritu y el alma es uno mismo, y que el cuerpo va por separado, y que el espíritu y el alma son dos, y que realmente no somos trinos, sino que somos duales. Pero son a veces términos que la gente ha usado por no creer que hay un espíritu y que hay un cosmos espiritual, o hay un mundo espiritual, un universo espiritual, o un sistema, reino y demás espirituales. Entonces, a causa de esto,
tenemos estos, que es nuestro espíritu humano, que nosotros lo tenemos. Puede ser que nosotros no lo miremos, por así llamarlo. O sea, nosotros miramos nuestra mano y miramos nuestro color, que somos morenos o claros. Miramos nuestras uñas, si son largas, son cortas, si tenemos suciedad o no. Pero nuestro espíritu lo tenemos también vivo y está ahí, pero no nos damos cuenta. Y a veces pasa que las personas tal vez sí se dan cuenta de la manifestación espiritual de otros espíritus de personas, pero no lo han entendido. Y voy a poner por lo menos 3 ejemplos. Uno es de que ha sucedido que hay personas que dicen, a mí no me gusta juntarme con aquel porque me estresa mucho. ¿Y qué pasa? Esa persona está percibiendo el espíritu de la otra persona. Algunos le llaman energía, pero es porque no entienden ese concepto del espíritu. Pero dice, a mí no me gusta aquel porque me desespera o porque pasa algo, o inclusive me gusta juntarme con aquel porque me siento alegre. Porque el espíritu de ellos se ha generado, se ha manifestado en esas áreas y por lo tanto al presentarse en un lugar, eso se manifiesta. Por eso a veces pasa que entra un profesor y todos se quedan quietos, tenebrosos, o a veces cuando entra un profesor todos se quedan alegres o con confianza porque el espíritu de él está manifestando algo en el lugar. Segundo, me ha pasado de que a veces de repente yo he estado con personas que tal vez no son creyentes y de repente yo me preocupo y de repente, por así decirlo, es como que mi espíritu y demás se preocupan o se aíslan y de repente una persona me dijo una vez, mira, fíjate que ahorita me acabo de poner temeroso, me acabo de poner preocupado. Entonces él percibió lo que estaba manifestándose, pero no se han dado cuenta. Tampoco les dije, mira, fíjate lo que pasa es que me alteré o me afligí espiritualmente y pues eso abarcó a que te agarrara a ti como persona. Y el otro caso también que sucede y que inclusive creo que es muy común para todos, es de que no sé si se han dado cuenta cuando uno va en la calle y uno va caminando, lo que sucede está de que uno tiende a regularmente a voltear a ver atrás cuando alguien viene caminando. A veces lo veamos que viene tal vez de una cuadra o puede ser que lo veamos cerca y a veces puede ser que no nos damos cuenta. Pero la pregunta sería, ¿qué nos motivó a voltear el rostro hacia atrás para ver si venía alguien o no? Y a veces, bajo lo que he visto, los principios que he visto en la palabra, es de que en mi espíritu a veces lo que hace es como yo tengo un rango espiritual, algunos le llamarían esfera, otros le llaman dimensión, otros le llamarían nivel, no sé cómo cada quien le llama. Pero a lo que quiero entender es como nuestro espíritu no necesariamente es como nuestra propia figura, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros percibimos que algo está adentrándose en nuestra cúpula espiritual o esta esfera espiritual, es como que algo reaccionamos. Entonces nosotros lo que hacemos por inercia es voltear a ver atrás qué está afectando o qué provocó ese choque en la manifestación espiritual. Entonces uno lo primero que hace es voltear a ver atrás. Y por lo tanto a veces pasa que miramos que la persona está muy lejos o está muy cerca, dependiendo cómo cada quien sea. Pero son ciertas manifestaciones espirituales que son comunes, pero no nos hemos dado cuenta que es espiritual. Ahora veamos el punto 3, que son los espíritus. La Biblia, aunque yo noté Isaías 11.2, la Biblia menciona que Isaías 11.2 dice que hay 7 espíritus, que estos 7 espíritus reposarán sobre Jesús, y habla acerca del espíritu de Jehová, el espíritu de temor, el espíritu de dominio propio, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría. 7 espíritus de parte de Jehová. Pero claramente cuando ya vimos en la Biblia habla del espíritu del mundo, habla también en la Biblia acerca de los espíritus inmundos, espíritus malignos, y hace una referencia a un montón de espíritus tanto de luz como de tinieblas. Entonces quiero dar a entender de que lógicamente así como un humano vive en un mundo terrenal y por eso la tierra está en los terrenos o los terrestres, en un mundo espiritual o un sistema espiritual o un universo espiritual hay espíritus, porque ese es su hábitat, ese es su lugar. Es decir, si voy a un bosque, voy a ver animales. Entonces, si entramos en un plano espiritual, hay espíritus. O hay manifestaciones, como ya lo vimos, que eran los tronos, los ángeles, los arcángeles, entre otros. Claramente, a veces nosotros como que nos obsesionáramos por las cosas de los ángeles y los arcángeles y queremos ver jerarquías angélicas, o a veces que nos agarra como en nuestros inicios del evangelio. Pero debemos tener cuidado para no a buscar como que la adoración a esas cosas antes que la adoración a Dios. Y yo eso lo he mencionado mucho, que a veces nosotros nos quedamos impresionados por las creaciones que están alrededor del Creador y investigando ahí qué es un ángel o qué es un arcángel, más preocupado por eso que buscar al Creador de todo, que es Cristo Jesús. Jesús sentado en su trono
y no le ponemos atención. Es como lo que aparece en Isaías o en Ezequiel, que en Ezequiel aparece que hay querubines que tienen ojos por dentro y por fuera, y que hay unas cuestiones unas ruedas que se mueven, y todos preocupados por eso, pero no por aquel que está sentado en el trono con manifestaciones de gloria, y los otros más preocupados por el otros que tiene ojos por fuera y por dentro que el que está sentado en el trono. De igual manera, cuando se habla de Isaías, alguien está sentado en el trono con una gloria, y todos preocupados más por los serafines que se tapan que tienen 6 alas y que se tapan los rostros y los pies, y al que está sentado en el trono ni atención le pusieron. Entonces a veces nosotros tenemos esa situación que nos olvidamos que alguien está sentado en el trono, que el creador de todo es el más bello y el más hermoso, y que deberíamos prestarle más atención. No significa que no conozcamos ciertas cuestiones como las situaciones de los ángeles o arcángeles. Lógicamente lo va a pasar, pero es importante que nosotros no nos desenfoquemos. Entonces Isaías 11:12 nos da una pauta que Dios tiene espíritus, y lógicamente esos espíritus manifiestan una administración o manifestación o comunión con nosotros también. Por eso dice que estos 7 espíritus reposarían sobre el Mesías, sobre Jesús. Si hablan de reposar, es de que ellos encontraron una hábitat, un lugar donde estar cómodos con Jesús. No un conflicto, una contienda, como lo habla Génesis, que menciona de que Dios ya se había cansado de pelear contra el espíritu del hombre. Por consecuencia dijo, bueno, hasta aquí serán sus días, ya no voy a aguantar pelear contra ellos 1000 años, o sea, cada persona. Por eso lo reduciré hasta 100 años o 80 años. ¿Por qué? Porque había una contienda entre espíritu de Dios y el espíritu del hombre, entonces no había un reposo. En el caso de Jesús, como sí había un reposo con la sabiduría, sí había un reposo con el espíritu de Jehová, con el temor de Jehová, con el poder, etcétera. Por lo tanto, podían reposar estos espíritus y ver un hábitat en Jesús, es decir, un lugar, una morada, una casa, poder habitar con Jesucristo. Ahora veamos el punto 4, que es creaciones. Dios crea o tiene creaciones, como ya lo mencionamos en Colosenses 1:16, que habla de los tronos, los principados, potestades, huestes de maldad. Pero también, pues, del lado de la luz están los ángeles, arcángeles, serafines y querubines que nosotros vemos, la creación de los espíritus y algunas otras manifestaciones, inclusive como la creación del espíritu del hombre. Y hay muchas cosas que la Biblia enseña acerca de lo que corresponde a lo espiritual. Punto 5, dimensiones. Esto es 1 Samuel 19, 20 a 24. La Biblia también habla que en el mundo espiritual hay dimensiones espirituales. Así como si nosotros estamos en nuestro cuarto y tenemos la habitación de, por ejemplo, de 5x5 o de 10x15, tenemos esa habitación, y esa habitación, si es una sala, tiene sillones, tiene una televisión o una mesa de estar. O si tenemos un dormitorio, tenemos nuestra cama, una radio, una computadora. Entonces, esa es una dimensión, es decir, tenemos una altura de hechura y un lugar donde podemos ejercer algo. Espiritualmente pasa lo mismo, solo que las dimensiones se manejan un poco diferente en cierto aspecto, cómo se manejan. Entonces, en 1 Samuel 19, 20, 24 nos habla de que nosotros, las personas portan unas dimensiones, más aún si las personas van en grupo. Por eso en 1 Samuel se habla que había una compañía de profetas, es decir, había un grupo de profetas, y por la dimensión profética que cada uno manejaba, crearon una dimensión tan grande de que cada vez que pasaba una persona, un mensajero que mandaba a Saúl, nomás pasando por ahí, terminaba profetizando. Es decir, no significaba que la persona era profeta que pasaba por ahí, sino que la dimensión profética era tan fuerte, tan grande, de que la persona solo al entrar ahí lo capturaba la dimensión profética y lo hacía profetizar. Entonces, la Biblia habla acerca de las dimensiones espirituales. Estas dimensiones se manifiestan tanto en luz como en tinieblas. Es decir, si uno va a un lugar donde hay prostitución, hay drogadicción, hay asesinatos, hay ciertas áreas, hechicería y demás, si uno entra en ese lugar, uno podría terminar fluyendo en esas dimensiones. Por eso puede ser que alguien no peque aquí en esta parte de Guatemala. Si uno se va a través de otro país, puede ser de que ahí las dimensiones de pecado sean más grandes y que tal vez no afectaban tanto aquí en Guatemala, pero si va hacia otro país les comienzan a afectar en las tinieblas. Y otras cosas que no me entraré en detalle, pero lo que quiero dar a entender es que hay dimensiones espirituales, y hay otras cosas que no voy a entrar ahorita a hablar a detalle, como las regiones y demás. Pero sí quiero dar a entender de que esas dimensiones terminan afectando la manifestación o la manera de vida o el fluir de las personas que hay en ese lugar. Ahora, también están los asuntos, es decir, que el sistema espiritual
o este cosmos tiene asuntos. Asuntos, cuando hablo de asuntos, cosas que se van a hacer o se pueden hacer o que se van a manifestar en función. En algunas traducciones le hablan como cosas. Esto específicamente se ve en la Biblia textual, segunda edición o tercera edición, que habla en 1 Corintios 12:1, que dice, yo os escribo para que no ignoréis los asuntos del Espíritu. Es decir, que los espíritus o el Espíritu de Dios tiene asuntos, tiene manifestaciones o funciones, y por eso en 1 Corintios 12, algunos han traducido como la Biblia Reina Valera y otras como los dones espirituales, pero realmente la traducción correcta puede ser asuntos o cosas espirituales o cosas del Espíritu. Por lo tanto, cuando se lee esa parte, vemos que tenemos los ministerios, operaciones y dones en esa palabra. La palabra de 1 Corintios 12:1, que habla de asuntos espirituales, no es la misma de los dones, porque la palabra en dones es carismas, que es diferente a la que está arriba. Entonces vemos de que hay asuntos de los cuales el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 12 que necesita que las personas conozcan, que están ignorando. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales que ellos no conocen. ¿Por qué? Porque no conocen este cosmos o este sistema o este reino de asuntos espirituales. También el reino, punto 7, tenemos un idioma o tenemos lenguajes o formas de expresiones. Esto lo da 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 y versículo 14 al 15. Aunque realmente todo el 14 habla de eso. Y hablo de lenguas y expresiones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando uno entra en una comunión con Dios, un nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo viene a uno, Dios nos otorga una lengua personal. Es muy diferente al género de lenguas. Y 1 Corintios 14 lo explica muy claramente. Lógicamente hay que nosotros tener paso a paso, leer versículo a versículo y poder clasificar. Uno de los ejercicios que yo hice, inclusive hay un video en internet acerca de eso, lo puse por colores. Puse, bueno, este color es para la lengua personal, este color es para la lengua, es el idioma de profecía general, y este color es para el idioma de profecía en lenguas. Entonces lo comencé o por lo menos así me sirvió a mí para identificarlo, porque 1 Corintios habla de todo eso. Por eso el apóstol Pablo dice de que cuando alguien está hablando en lenguas en la congregación, dice que baje el volumen, no dice que se calle, dice bajen el volumen y oren para tener una relación con Dios. No habla de una profecía, habla de una comunión de oración. El apóstol Pablo también dice, y yo oro más que todos ustedes en lenguas. También habla de la oración y el cántico en lenguas. Eso es un sistema personal. ¿Por qué? Porque Pablo nunca lo oyeron oír en lenguas. Entonces, ¿cuándo hablaba en lenguas? Lo hacía en su comunión, en su intimidad. Oraba en lenguas, cantaba en lenguas, tenía una comunión con Dios en la lengua que Dios le había dado para comunicarse con él. Por eso dice la palabra que hablamos misterios con Dios. Entonces, en 1 Corintios 14 se da la manifestación de la lengua personal, que es la que Jesús dice que el que creyere en mí hablará en nuevas lenguas. También está la lengua en el sentido de la manifestación como don de géneros. Y también en la manifestación de lenguas espirituales también hay géneros en las lenguas espirituales. Algunas personas también ya lo han experimentado, que a veces cuando uno está orando en lenguas, de repente cambia la forma de la lengua. Uno está hablando en un sistema, es como, por ejemplo, como que uno estuviera hablando en español y de repente se switchea automáticamente o uno cambia automáticamente a inglés. Y uno sigue orando y de repente termina hablando en japonés. Eso es hablando, por ejemplo, para entenderlo, ¿verdad? Porque uno está hablando en una lengua, de repente Dios viene y uno como que lo cambia. Y lo cambian a otra lengua. Y a mí me ha pasado que yo quisiera cambiar a la anterior, así como que uno tuviera dominio. Eso. Y no pasa. O sea, uno no puede, sigue. De repente viene Dios y lo cambia a otra lengua espiritual, que son misterios que uno a veces no entiende. Pero se generan manifestaciones, cambios, y yo lo he experimentado. Creo que otras personas han tenido mucho mayores experiencias de lo que yo he tenido. Eso lo sé muy bien. A lo que quiero entender es de que Dios también en este sistema espiritual, en este cosmos espiritual, en este universo, mundo, sistema, reino, nos ha dado una lengua espiritual para comunicarnos a través del Espíritu, lo cual también ayuda en manifestaciones de reprehensión espiritual, en guerra espiritual, en edificación del Espíritu, en intercesión también, y en muchas cosas espirituales que son necesarias, que si fuera por causa del entendimiento no lo entendemos. Es decir, Dios, si nosotros tuviéramos ese nivel de comunión y dijera, mira, necesito que ores por alguien que está en Japón, en Taiwán, en Nigeria o en Kazajistán, y nos da el nombre y el apellido,
y ora por él, excelente, o sea, eso es lo mejor, que a mí solo me ha pasado un par de veces y realmente se ha hecho, pero no necesariamente nosotros estamos 100% conectados siempre a esa magnitud o a esa dimensión. Y lo que hace Dios a través del hablar en lenguas, con esa lengua que nos ha dado, aunque nosotros no sepamos por quién estamos intercediendo, podemos estar intercediendo por tal vez un confín de la tierra que no sabemos, un grupo de personas y demás. Y me ha pasado también que hay personas que yo he orado en lenguas y tal vez nunca he dicho el nombre de la persona, ni tal vez ni en la mente se me ha pasado. Y cuando yo me las he topado, me dice, mira, gracias por estar orando por mí. Yo me quedo así como así, es que he sentido tus oraciones. Yo, pero ¿cómo las han sentido? O sea, y hay otras personas también que han tenido otro tipo de manifestaciones que me las voy a ahorrar en estos momentos, pero lo que quiero entender es de que a pesar de que uno ore en lenguas y que no sepa lo que está diciendo, pero hay cosas espirituales que se están ejecutando, intercesiones, guerras espirituales, peticiones, clamores y un montón de cosas que lo podríamos hacer con entendimiento, pero Dios ha escogido este sistema de lenguas para que nuestro entendimiento no sea un estorbo, ya que nosotros no tenemos un entendimiento formado, un entendimiento adecuado, estamos muy limitados en muchas cosas y a través de la manifestación del idioma o de las lenguas espirituales podemos romper esa barrera de un entendimiento, una mala formación, una mala petición y demás a través de las lenguas espirituales. Y otras expresiones. 8. Edificaciones. Cuando hablo de edificaciones hablo como de construcciones, como una casa, un edificio, un trono y demás. Y esto lo habla la primera de Pedro 2.5, porque la palabra dice que nosotros somos como piedras vivas en la casa de Jehová, lo cual entre todos hacemos una casa espiritual. Eso, en ese sentido estamos hablando de una edificación. Y por esa razón es de que nosotros a veces podemos serle, como habla la palabra, también un trono, creo que lo habla Ron Kenoly, una palabra de que a través de nuestra alabanza le cimentamos, le hacemos a Dios un trono de alabanza. O en este caso somos una casa espiritual en donde Él puede habitar, no solo como individuos en el sentido que yo soy templo y morada del Espíritu Santo, sino también como en el sentido de que nosotros como unidad de cuerpo de Cristo podemos cimentarnos como una casa espiritual para que Dios habite y more en esta casa espiritual. Esto es lo que habla primero de Pedro 2.5. En el punto 9, lugares. ¿En qué sentido lugares? Viene Génesis 28 del 10 al 22. Este caso en particular es cuando Jacobo llega a un lugar y cuando llega a este lugar dice que él se siente y ve unas escaleras, ve ángeles que descienden y van, y en el lugar dice, bueno, esto es casa de Jehová, vamos a llamarlo Betel, porque esto es casa de Jehová, perdón. Entonces vemos que hay un lugar que se definió como una casa de Jehová, una manifestación en ese lugar específico donde Dios está manifestando. Por eso escogió Dios a Jerusalén, o agarra puntos específicos de lugares espirituales por cosas que tal vez nosotros desconocemos y que Dios los define. Por ejemplo, como lo que conocemos como la casa del pan, o la casa del pescado, o la casa del alfarero, que son dimensiones o lugares espirituales que Dios establece a nivel espiritual, y otras dimensiones que tal vez en este momento no entraríamos a ver. Solo estamos dando detalles para que podamos tener la idea que este cosmos espiritual es muy amplio, por eso le puse cosmos, que es muy amplio de todas las situaciones. No hemos tocado jerarquías, no hemos tocado pues estrategias o políticas, si lo queremos llamar así, leyes y un montón de cosas que pasan en estas esferas, que también inclusive hay tiempos, por ejemplo así en el sistema espiritual. Por eso está los ayón, el ayón que menciona en Hebreos 11.2, se puede traducir como mundo, pero ese mundo tiene un sistema de tiempos. Por eso la Biblia habla del siglo actual y el siglo venidero. Ese siglo puede ser aplicado como ayón, es decir, el ayón presente y el ayón venidero. Hay un mundo, hay un siglo, hay un sistema de este tiempo, pero después va a venir otro ayón, es decir, otro mundo, otro sistema, otra forma de vida. Entonces, en ese lapso general que nosotros tenemos, podemos tener diferentes ayones o diferentes manifestaciones de mundos o sistemas o áreas, que inclusive ya lo veremos como que lo que es la ley, la gracia, el siglo venidero y otras cuestiones que la Biblia enseña. Entonces, punto 10, las armas. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Claramente está hablando de un contexto espiritual. También cuando la Biblia habla acerca de vestidos con la armadura de Dios, que es el punto 11, acerca de los Efesios 5, 25 al 28, que dice que coloquemos las armas, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Por lo tanto, colocado la armadura de Dios,
para poder hacer frente contra las acechanzas del diablo. Por supuesto, cuando la Biblia dice, colocaos el cinto de la verdad, el calzado presto para el evangelio de la paz, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, el escudo de la fe, no está hablando necesariamente de que yo voy a agarrar algo de metal y me lo voy a poner en la cabeza y le voy a poner ahí salvación, sino que está hablando de que mi mente tiene que estar llena del conocimiento de la salvación, que si yo tengo que vivir en una justicia, y la justicia me va a proteger. Por eso que cuando Jesús lo querían acusar a la gente, no podían. ¿Por qué? Porque Él era justo. Y lo único que podían hacer es levantar mentira. Entonces cualquier cosa, queremos atacar a Jesús de que Él no cumplió la Torá, no cumplió esto, no podían, porque todo lo estaba cumpliendo. Entonces la justicia lo protegía. De igual manera con la fe, de igual manera con los demás. Entonces vemos que son aplicaciones espirituales de vivir una vida de justicia, vivir una vida sin afanes, sin preocupaciones, vivir una vida sujeta a la verdad, y entre otras cuestiones que la palabra enseña. Por eso habla de la vestimenta. También la palabra dice, vestíos pues de Cristo Jesús, desvestíos o despojados de la vestidura del viejo hombre. Entonces habla de cuestiones puramente espirituales. Si nosotros vemos físicamente, no significa que yo me quite mi playera o yo me quite ¿cómo se llama? Una playera de fútbol o de básquetbol y me pongo una camisa. Pero está hablando de un sistema espiritual de que yo tengo que comportarme o tengo que verme como se vería Cristo Jesús. Entonces, por esa razón vemos y hablo de este aspecto para poder ampliar el entendimiento a nosotros mismos, de que no pretendamos entender la palabra con el sistema terrenal que tenemos de vida, sino que tenemos que entender que hay un mundo, hay un cosmos, hay un montón de sistemas o reinos o manifestaciones alrededor, que todo esto es muy amplio y de que si nosotros no conocemos esto, vamos a terminar malinterpretando las Escrituras y sujetando las Escrituras solo a cuestiones terrenales. Por eso que muchas personas no han entendido acerca del hablar en lenguas, y regularmente por la excusa que ponen, no es que porque estaban en un puerto, no es que porque ese lugar era cosmopolitano y que por eso había mucha gente entonces ponen excusas en aspectos terrenales. Pero ya la palabra enseña muchas cosas, lo podría inclusive especificar en esto que estoy hablando. Las lenguas también aparecen en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo Testamento, dando por ejemplo en el caso de Daniel, cuando Daniel habla acerca de Mene, Mene, Tekel, Uparsin, en ese momento Daniel se está manifestando el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas, y estamos hablando de un Antiguo Testamento, no estamos hablando de un Nuevo Testamento. Entonces aún así las lenguas se manifestaron en el Antiguo Testamento con Daniel. Entonces Daniel manifestó el don de hablar en lenguas más el de interpretación de lenguas. Entonces nosotros debemos entender que hay un mundo espiritual, que esto no se va a dar sino por revelación, y que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, no andar mezclando las cosas. Pero tenemos que tener bien claro lo que sucede en lo espiritual y bien claro lo que es terrenal para aplicar esas manifestaciones o estos ejercicios u otras cosas que la palabra nos va a enseñar a ejercer y a practicar para crecer. Entre una de ellas, que lo que dice 1 Corintios 14, no impidáis el hablar en lengua. Y no lo está hablando necesariamente que yo venga y le diga a la gente que no lo haga, sino que inclusive a mí mismo, que yo puedo pensar, no, es que voy a orar con entendimiento porque quiero entender lo que yo diga, porque así, etcétera, etcétera. O yo quiero orar en lenguas, pero que Dios me dé la interpretación también para que yo sepa que estoy orando. O si no, no tiene sentido lo que la palabra dice de misterios. Se habla de misterios porque es misterioso, no se sabe, no se conoce. Nosotros queremos ser metiches, perdón que lo diga así, queremos ser metiches y querer saber exactamente lo que queremos hablar, pero por esa razón lo dejó Jesús. Dios dejó esa manera a veces para que uno no lo oyera los misterios que habla, porque a veces nosotros somos altivos. Si a veces nosotros oramos cosas con entendimiento y a veces pasan, a veces nosotros decimos, yo oré eso y pasó. Entonces uno ya automáticamente parece pez globo y uno se hincha. Después tiene que venir Dios a agarrar una hoja y puyarnos para desinflarnos. Entonces por esas muchas razones Dios implementó o estableció las lenguas espirituales para evitar problemas de altivez, de que Dios nos tenga que venir a pinchar, o algunas otras cuestiones de que a veces también nosotros somos muy, por así decirlo, chismosos, de que tal vez Dios nos habla misterios que tenemos que guardarnos para nosotros mismos o comuniones con Él, y a veces automáticamente vamos corriendo y lo decimos el primer live, por así decirlo, que tenemos, el primer persona que se ponga enfrente, sin administrar los misterios de Dios que nos ha dado. La Biblia menciona que nosotros somos administradores, y los administradores también implica en saber cuándo, cómo y dónde enseñar o ministrar los misterios o revelaciones que Dios da. Aunque alguien se enoje o se queje
o chi o patalé. Entonces vamos a orar para que Dios traiga a nuestro conocimiento la revelación de todo este cosmos espiritual, todo este entendimiento, sistema, reino, mundo, de lo que es todo el entorno espiritual, para que realmente podamos, basado en eso, también comprender muchas cosas de las Escrituras y comportamiento que debemos aplicar para poder vivir un verdadero reino de los cielos en Cristo Jesús. Y por lo tanto eso nos va a ayudar a entender muchas cosas que pasan a nivel mundial o a nivel personal, familiar y pues educativo, entre otros, para poder ejercer de mejor manera las cosas. Vuelvo a repetir, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y también con esto nos va a ayudar a apreciar muchas cosas también que Jesucristo hizo y ha hecho por nosotros, como el hecho de llevar nuestros pecados, nuestras cargas, que eso fue también una manifestación espiritual. No vimos necesariamente a Jesús ahí con cacastes o con cuestiones encima, sino que realmente Dios llevó el peso literal de nuestros pecados. Y es algo que no vamos a entender a menos que lo entendamos en la Biblia y lo experimentemos. Y vamos a ver que a veces nosotros nos sentimos cargados y cansados. Inclusive hay personas, esto es el último que voy a mencionar, que inclusive hay personas que tal vez tienen unas reuniones en línea por Zoom, por Meet o por alguna otra área, y tal vez fueron 15, 10 minutos o 20 minutos que tuvieron de reunión y se sintieron después de la reunión cansados. La pregunta es, ¿por qué si están conectados en línea se sienten cansados si no tienen a las personas físicamente? Alguien dirá, no, es que ese es cansancio mental, pero realmente no. Inclusive cuando alguien se junta presencial, las personas después de una reunión salen cansadas. Pero ¿por qué ese mismo cansancio pasa cuando uno se conecta en línea? Y la respuesta es clara, porque hay manifestaciones espirituales de transmisión de pecados, transmisiones de cargas y un montón de situaciones que se manifiestan espiritualmente por conocer los conceptos, principios y otras cuestiones que hemos hablado espiritualmente. Por esa razón las personas terminan cansadas. Y la manera de quitárselos es que vayan a orar y leer y ministrarse de otra manera para quitarse esas cargas espirituales. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos hable, Dios nos amplíe el entendimiento, Dios nos ayude a comprender, a entender, a vivir, a conocer, inclusive que nos muestre cosas que tal vez ya sabemos que están pasando y tal vez hemos sido un poquito incrédulos, como inclusive ya lo vimos el día de ayer acerca de ser rebeldes, que nos resistimos a comprender las revelaciones y las manifestaciones de las cosas. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos hoy que tú nos reveles todo este reino, todo este cosmos, todo este universo, todo este mundo, todo ese sistema, categorías o dimensiones y todo lo que hemos expuesto aquí, Padre, para que tú vengas y nos ayudes a comprender, nos ayudes a entender, nos ayudes a acomodar lo espiritual a lo espiritual, nos ayudes a poner las cosas en su lugar y no confundir las situaciones. Te lo agradecemos porque tú eres bello y verdadero, te agradecemos porque nos hablas y nos sustentas, te agradecemos porque tu palabra es verdadera. Y sabemos de que tú nos enseñarás las cosas espirituales. Nosotros ya hemos vivido muchas cosas terrenales, pero no hemos visto las cosas que son espirituales. Sabemos que es por fe. También sabemos de que hay cosas que se están manifestando y queremos aprenderlas para que no tengamos conflictos y no también a causa de eso también malinterpretemos la palabra. Más bien tengamos una verdadera claridad de lo que las escrituras mencionan acerca de esto. Te agradecemos porque eres bello y verdadero. Te agradecemos porque nos incentivas al conocimiento de la verdad. Pero también ayúdanos a tener cuidado de no meternos a cosas que no nos mandes, porque este mundo espiritual es muy amplio. E Internet es como ver una gran jungla, un gran pantano o un gran basurero donde hay un montón de basura y hay poquitas cosas valiosas entre toda esa basura. Así que ayúdanos a tener cuidado a pisar con calma si en dado caso ponemos en Internet o a buscar algo, porque aunque tal vez uno le puede decir a las personas, ¿verdad, Padre?, que no lo hagan, lo van a terminar haciendo. Pero también te pido que los cuides si ellos navegan, si ellos buscan algo en Internet acerca de cosas espirituales, porque tú sabes muy bien que yo lo viví y que también otros han vivido y también conocemos los peligros que hay en Internet, para que tengan cuidado, ¿verdad, Padre?, que tú los dirijas, los guíes o les impidas que lo hagan, porque realmente no sabemos las repercusiones de eso, ¿verdad, Padre? Tú sabes muy bien que yo lo hice en mi momento, también hubieron repercusiones en mi momento, así por lo tanto yo pido por ellos en ese sentir, ¿verdad, Padre?, porque tú los cuides, los guardes y que se sujeten más a la palabra y la oración, que aparentemente les puede costar más, pero también va a ser más satisfactorio y va a ser más puro, más verdadero y más certero. Te lo agradecemos, bendito Padre y Dios y Salvador. A ti la gloria, honra, honor y por ella alabanza. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Declarando que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, que a ti sea la gloria, la honra, el honor y por ella la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Muy bien, hermanos en Cristo, Dios los bendiga y que la paz sea de Dios en sus vidas. Vamos a orar también para aquellas personas que quieran recibir al Señor a Jesús como Señor y Salvador y arrepentirse de su pecado. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti junto a los hermanos que nos escuchan. Queremos declarar que tú eres Señor y Salvador, que tú resucitaste de entre los muertos, de que ahora en adelante buscaremos arrepentirnos y vivir una vida conforme a tu agrado, conforme a la palabra de verdad, y que todo esto implicará también una restauración de mi familia, de mi trabajo, de mis estudios, de mi vida personal, porque tú eres bueno y verdadero y tú traes a restauración y a novedad de vida a todas las cosas. Ayúdame a olvidar todo lo que queda atrás y poner mi vista hacia adelante en Cristo Jesús, y a ti te entregamos nuestra vida para que tú obres conforme a ella. En el nombre de Jesús te damos las gracias, amado Padre y Pastor. A ti sea la alabanza, la gloria, la honra, honor por ahí y poder. Gracias, amigo nuestro, gracias, amigo mío. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, Dios los bendiga a todos, los guarde y los sostenga en la verdad, cuide sus corazones y los dirija eternamente en la bondad de Cristo Jesús.